Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. ¿Sabías que Jesús y sus apóstoles nunca comieron tomate, ni maíz, ni papas? ¿Y que el rey David nunca tomó café? Entonces, ¿qué se comía y se bebía realmente en los tiempos bíblicos? Hoy vamos a preparar una comida bíblica completa para intentar responder a la pregunta: si te sentaras a la mesa con Jesús, ¿qué habría realmente en tu plato? Entonces, si están listas, vamos a empezar. La comida que vamos a preparar hoy no es un banquete ni una comida de fiesta. Queremos descubrir qué es lo que realmente comía la gente, el pueblo, en su día a día, la comida cotidiana, porque en esa época había mucha variación. Por ejemplo, los ricos tenían acceso a comidas importadas que la gente sencilla de Galilea y Judea no tenía. Tenemos un gran ejemplo de esto en el rey Herodes el Grande, que reinaba cuando Jesús nació. En las excavaciones arqueológicas realizadas en Masada, junto al palacio del rey Herodes, se encontraron depósitos de comida y por eso sabemos exactamente qué comía Herodes y qué se encontró en esas excavaciones. Encontraron jarras llenas de restos de vino, pero vino importado de Italia. También encontraron manzanas traídas de Italia y no termina ahí. Encontraron salsa de pescado garum, una salsa cara traída de España. Y creemos que incluso el rey Herodes pudo haber comido pavo real. También tenemos registros de historiadores que vivieron en esa época, como Plinio el Viejo, que dice que la aristocracia, las personas más ricas de esa época, en grandes fiestas y banquetes servían pavo real, asaban el animal entero y después de estar listo lo decoraban con las plumas del pavo real. Pero claro, la población que escuchaba a Jesús, que lo seguía sus pasos. No tenía acceso a esos alimentos lujosos y extravagantes. Y por eso nuestro reto de hoy es realmente preparar una comida como habría comido Jesús, como estaban acostumbradas las personas que convivían con él. Y ahora sí, vamos a empezar a preparar nuestra comida. Y para eso traje aquí mi carrito del mercado, porque ahora vamos juntos a Mahane Yehuda, el mercado de alimentos más importante de todo Jerusalén, donde tendremos acceso a todas las comidas e ingredientes como en los tiempos bíblicos. Vamos. En nuestra comida vamos a tener como primer plato, como entrada, un guiso de lentejas. Este platillo se consumía mucho en tiempos de Jesús y desde antes. Recordamos que en Génesis 25 Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas y la Biblia describe que esa comida era roja. Ahora, ¿por qué? Creemos que es por el tipo de lentejas que Jacob usó para preparar aquí en Israel en esa época y hasta el día de hoy. Tenemos lentejas marrones, verdes y rojizas, así que ahora vamos a comprar esas lentejas rojizas para preparar nuestro primer platillo, así que vamos a buscarlas. ¡Wow! Miren qué hermoso este puesto y qué abundancia, qué variedad de comida. Vamos a entrar aquí para ver toda esta área de granos abajo.
Y estos granos eran importantes porque eran relativamente baratos y una buena fuente de proteínas. Y aquí ya podemos ver nuestras lentejas rojas. En el precio, aquí está a 14 shekels por kilo. Quiero comprar una buena cantidad para que podamos hacer un buen guisado porque es para mí, para mi esposo y para nuestros 2 hijos. Entonces aquí vamos a comprar, digamos, una más para asegurar un buen guisado. Y ahora necesitamos ir a pagar, que es muy importante. Por favor, 6 shekels con 40. Toda rabá, gracias. Seguimos con las compras. Y ahora, chicos, para sazonar nuestro guisado, en esa época no se usaba pimienta negra ni páprica para sazonar. ¿Qué se usaba para sazonar? Se usaba cebolla, chicos. Pero ¿quién quiere cocinar auténtico en casa? Ellos no freían la cebolla para usarla en la comida, sino que la cortaban y la cocinaban junto con el guisado. Entonces tenemos cebolla y de la misma manera ajo. Así que cebolla y ajo. Y tenemos otro condimento que se usaba en esa época y que también quiero usar hoy y está aquí. ¡Qué olor tan rico, chicos! Aquí está el eneldo. El eneldo se usaba mucho y también tengo comino y aceite de oliva en casa, así que no necesito comprar. E incluso Mateo, cuando habla de los buenos condimentos, menciona el eneldo y el comino. Y ahora entonces vamos a comprar nuestros condimentos, que serán para el guisado, y también podemos usarlos para otros platillos. Por favor. Entonces, chicos, ya tenemos todo lo que necesitamos para nuestro guisado y ahora vamos a pasar al plato principal. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra. Hoy en día se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. La proteína principal en nuestra comida será el pescado, que era el animal más consumido en esa época. Aún más en Galilea, donde era el centro del ministerio de Jesús. Recuerden que parte de los apóstoles, como el propio Pedro, eran pescadores, así que consumían bastante pescado. Y para las personas que vivían en regiones un poco más alejadas del mar de Galilea o del Mediterráneo, como aquí, en el caso de Jerusalén, ellos podían consumir pescados salados o secos. Así que el pescado realmente era un animal muy consumido. Mucho más, por ejemplo, que el cordero, que era mucho más caro y por eso solo la élite tenía acceso diario. Pero la gente sencilla comía cordero solo en días festivos, como por ejemplo en la Pascua judía, cuando se sacrificaba el cordero pascual y después del sacrificio era consumido. También había vacas en esa época, pero también, chicas, la carne roja, la carne de res era muy, muy cara. Y animales como la gallina. ¿Jesús y sus apóstoles comían pollo? Tal vez, pero incluso si lo comían, realmente era una comida ocasional. ¿Por qué? Porque las gallinas, chicas, ponen huevos, así que había mucha crianza de gallinas, pero principalmente por sus huevos. Si sacrificabas y consumías al animal, perdías la producción futura de huevos. Entonces, realmente en el día a día, una comida tradicional incluía pescado
Y ahora vamos a comprar tilapia, que es uno de los pescados más comunes en el mar de Galilea. Así que vamos a la pescadería. Y ahora necesitamos hablar del alimento más importante de toda la comida bíblica, que era el pan. Sí, nuestro pan de cada día. Era gran parte de las calorías que las personas consumían en su día a día. Especialistas calculan que entre el 60 y el 70% de las calorías diarias podían llegar a venir del pan. El pan era esencial para todos, tanto para los más humildes como para los ricos. Y por eso vemos que cuando Jesús hace milagros y enseña sobre alimentos, frecuentemente usa el pan. Por ejemplo, está el milagro de la alimentación. Jesús 2 veces va a hacer el milagro de la multiplicación de alimentos y en ambas ocasiones va a multiplicar panes y pescados. Y Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, les enseña la oración del Padre Nuestro, y en ella se dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Vemos cómo el pan realmente era un alimento esencial, era una cuestión de supervivencia diaria. Pero en esa época había 2 tipos de pan. Había pan hecho de cebada y pan hecho de trigo. El pan hecho de trigo era mucho mejor, pero el trigo era más caro. Y por eso las personas más sencillas comían diariamente pan hecho de cebada. Incluso en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ese era pan de cebada. Solo una curiosidad, chicos, hoy en Mahane Yehuda. Si vamos a comprar pan de cebada o comprar la cebada para moler y hacer en casa, va a salir más cara que el trigo. Entonces vemos que los papeles se invirtieron. Pero si regresáramos a los tiempos bíblicos, realmente buena parte de la población simplemente tendría dinero para comprar la cebada. Aprendemos mucho de la Biblia, como en Mateo capítulo 20. Se cuenta la parábola de los trabajadores de la viña y se dice cuál era el salario de esas personas. Era 1 denario por día, y eso es muy compatible con lo que sabemos a través de los estudios arqueológicos. El salario promedio anual en Judea y Galilea en el primer siglo era entre 200 y 300 denarios. Entonces piensen, 1 denario por día de trabajo. ¿Pero qué se podía comprar con esa cantidad? ¿Se podía comprar 8 kilos de trigo o 12 kilos de cebada? Pero no es harina, sino granos. Entonces, si tomamos 8 kilos de granos de trigo, todavía hay que molerlos y prepararlos en panes. Y considerando que las familias en esa época eran grandes, esta cantidad de trigo o cebada duraría solo unos pocos días. Entonces, realmente 1 denario era un salario con el que la mayoría de las personas no tendría dinero para ahorrar o guardar. Realmente vivían al día. Principalmente también porque en esa época no había refrigeración avanzada como la que tenemos hoy en día, y tampoco había técnicas de preservación tan avanzadas. Todos los días recibían su salario. Iban comprando la comida poco a poco y no iban una vez por semana al supermercado para hacer grandes compras. Sí, diariamente iban comprando lo que necesitaban. Y hoy en día también vamos a comprar nuestro pan, pero no el pan de cebada, que hoy en día es más caro. Y sí, ahora vamos juntas a buscar un buen pan de trigo. Hasta el día de hoy el pan sigue siendo un alimento muy importante en todo Israel. Y por eso en todas las ferias del país vemos puestos como este, con docenas de tipos de panes y la gente saliendo bien cargada. Y quiero comprar aquí un pan, pero pan integral, porque en aquella época la harina blanca como la que tenemos hoy en día no existía, así que vamos para allá a comprar un buen pan. Los panes de aquella época eran muy simples, eran harina con agua y sal, no con varios otros ingredientes añadidos como tenemos hoy en día.
Toda Rabá. Y ahora faltó el postre. Pero en aquella época no había azúcar refinada ni tantos dulces como vemos hoy en día. Y sí, la gente común comía frutas secas de postre, principalmente higos y dátiles. Mi hijo Yair y yo preferimos los dátiles, así que los pondremos en el carrito y buscaremos los tradicionales secos. Aquí vemos varias especies de dátiles. Mi favorita es la Majuli y la que compramos es Metsuyano. Y ahora que ya tenemos todo comprado, llegó el momento de tomar el autobús para ir a casa, para la segunda parte de nuestro día. Y ahora la parte deliciosa. Sean todos muy bienvenidos a mi cocina aquí en Jerusalén. Vamos a preparar rápidamente nuestra comida, pero sin receta. ¿Por qué? La Biblia no da recetas, solo menciona platos listos o ingredientes. Y ahora, tomando la información que tenemos de la Biblia, podemos reimaginar cómo se preparaban esos platillos. Y comenzando con nuestro platillo de lentejas a la Jacob y Esaú, entonces primero tenemos las lentejas rojizas que ponemos y vamos a agregar la cebolla y el ajo. Estos ingredientes ya se usaban mucho en los tiempos bíblicos. En el libro de Números se menciona que estos alimentos eran muy valorados en Egipto y que ellos los tenían ahí. Y también se tenían aquí en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. Y nada de frituras, chicas, lo ponemos así tal cual y vamos a agregar el agua. Si ustedes también planean hacer esta receta en su casa, pueden picar la cebolla un poco más pequeña. Pero lo que es muy importante es no poner aquí alimentos que no se comían en esa época. Por ejemplo, hablamos del jitomate, las papas y el maíz, pero ¿por qué no comían jitomate? ¿Por qué Jesús y los apóstoles nunca comieron jitomate? Porque en esa época el jitomate todavía no había llegado aquí a la tierra de Israel, por ejemplo, el jitomate y el maíz. Vinieron de América solamente en el siglo XVI y las papas llegaron aquí solamente en el siglo XVIII, cuando las personas preparaban alimentos. En esa época, la mayoría no era rica como Herodes, que podía traer cosas importadas de Asia y Europa. Las personas preparaban con los ingredientes que podían cultivar aquí en la tierra de Israel. Según la época, no todos los ingredientes estaban disponibles todo el año. Amigos, hoy nuestra receta será sin tomates, pero lo que sí tenemos aquí son especias, especialmente el comino. Así que vamos a poner bastante comino aquí para darle un sabor muy especial. Y también tenemos sal. La sal, amigos, le da un sabor muy especial a toda la comida, pero también ayudaba a conservar los alimentos. ¿Saben por qué se ponía tan poco? Porque la sal era extremadamente cara, entonces no podían realmente poner grandes cantidades de sal. Entonces vamos a poner una cantidad pequeña y ahora mezclar un poquito esto para integrar los condimentos. Y por último vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Actualmente el aceite de oliva se percibe como un producto más caro y exclusivo, pero en aquella época sí era accesible para toda la población, a veces en mayor o menor cantidad. Este amigo vive junto a Cesarea y tiene un huerto de olivos. Él preparó el aceite en su casa, así que hoy no tuve que comprar el aceite. Y ahora llevamos esto al fuego y lo dejamos cocinar. Vamos, vamos. Además de los alimentos que aún no habían llegado a la tierra de Israel, también había alimentos prohibidos. La Biblia en Levítico deja muy claro qué animales se podían y no se podían consumir.
Entonces, por ejemplo, el cerdo está prohibido según la ley de Moisés, así como también los mariscos. Y por eso, hasta el día de hoy, en Mahané Yehuda, está completamente prohibido vender estos animales que son considerados impuros en el Antiguo Testamento. Y por eso sí compramos nuestro pescado para prepararlo y va a ser lo más sencillo posible, porque en esa época normalmente el pescado se hacía asado entero, directamente sobre el fuego. Pero aquí, chicas, en casa lo vamos a hacer un poco más adaptado. Entonces el filete de pescado, pero solo con ingredientes de esa época permitidos por la Biblia. Entonces, chicas, un poquito de sal en nuestro pescado y le vamos a poner aceite de oliva y cilantro. Y ahí terminó, chicas. Miren aquí nuestro cilantro fresquito, entonces vamos a poner un poquito de cilantro por encima. Y claro, aceite de oliva por encima. Para quienes les gusta el limón sobre el pescado, chicas, esta no es la receta para ponerle limón, porque no había limón aquí en la tierra de Israel en esa época. Entonces lo ponemos abajo en el horno y seguimos platicando. Pueden ver que no hay muchos platos aquí, que son pocos platos y también comida sencilla, pero esa es la verdad. Así era como la gente sencilla de Judea y Galilea comía. Así comía Jesús junto con sus discípulos. Pero ahora tenemos que responder otra pregunta más. ¿Qué bebían ellos? Ya les dije al principio que el rey David, Jesús y los personajes bíblicos no tomaban café, porque el café ni siquiera había llegado todavía a esta región. El café llega aquí al Levante, más o menos en el siglo XV o en el siglo XVI. ¿Qué sí tomaban las personas? Agua. La mayor parte de la población tomaba agua y también se tomaba vino, pero de una manera diferente. Solían diluir el vino, normalmente una parte de vino por 2 o 3 partes de agua. Así que la costumbre era tomar vino diluido y vemos eso en la Biblia. Vemos que la Biblia habla en muchos pasajes sobre el vino y muchas veces también habla específicamente del vino diluido. Incluso el propio Pablo le dice a Timoteo que tome vino diluido debido a sus problemas intestinales. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué eso? Porque el agua en aquella época muchas veces no era tan limpia como el agua que tenemos hoy en día. Y por eso mezclar vino, que sí tenía algo de contenido alcohólico, ayudaba a que esa bebida fuera más saludable, entre comillas, más higiénica para los estándares de aquella época. Pero cuando hablamos de vino, por más que la Biblia hable de vino, tenemos que recordar que la Biblia claramente condena la embriaguez. Ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni ladrones heredarán el reino de Dios. Tenemos nuestra comida, tenemos nuestra bebida, pero faltó algo antes de cualquier comida. En los tiempos bíblicos se hacía una oración sobre el pan en hebreo y la vamos a hacer ahora juntas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzileja min haaretz. ¿Y cómo se comía el pan? Vamos a comerlo con satar asov, que también conocemos como hisopo, también es una planta bíblica, junto con ajonjolí, y se le ponía aceite de oliva. Y ahora partimos el pan. Creo que es hermoso que podamos conectarnos con la Biblia y la tierra de Israel de tantas maneras diferentes. Y espero que hayan disfrutado conectándose con la historia de Israel. A través de nuestro pan de cada día, agradezco a todos los que nos vieron. Nos vemos la próxima semana. Y un buen provecho a todos.